Buenos días a todos y todas. Hoy tenemos el honor de tener de orador en nuestros seminarios al doctor Jorge Geffner. Él es bioquímico, doctor en bioquímica, investigador superior del CONICET, profesor titular de inmunología y director del Departamento de Microbiología, Parasitología e Inmunología de la Facultad de Medicina de la UBA, vicedirector del Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA de la misma facultad. Tiene una vasta experiencia en formación de recursos humanos, dirigiendo varias tesis doctorales. En los últimos tiempos tiene publicaciones referentes al COVID, varias de ellas en el aspecto de la inmunidad humoral. Bueno, tiene muchos capítulos en libros, y en particular un libro que varios de los que nos acercamos académicamente a la inmunología, el libro Introducción a la Inmunología Humana, la sexta edición, con nuestro compañero Leonardo Feinborn. Así que bueno, le damos muchísimas gracias por hacerse presente acá, ya que sabemos de su mucha ocupación, así que muchas gracias por su tiempo. El título del seminario será Vacunas frente al SARS-CoV-2, presente y futuro. Nuevamente, Jorge, muchísimas gracias, así que adelante con tu presentación. Bueno, muchas gracias por la invitación, a Lili y a la gente del instituto. Un placer hablar acá, donde hay tantos amigos y hay grandes maestros de la inmunología, como el que yo tengo acá, ahora canoso, muy canoso, casi tan canoso como yo, Leo Feinborn. Y tengo otro canoso, Guille Jean Bartolomé, también por ahí. Así que un placer hablar acá. Voy a compartir pantalla. Bueno, la idea es hablar sobre algunos tópicos que tienen que ver con las vacunas y algunas dudas que están planteadas actualmente. No vamos a poder cubrir todos los tópicos, obviamente, pero yo quiero rescatar algunas cuestiones centrales y después abrir un espacio para charlar sobre dudas, tratar de contestar algunas dudas y formalizar aquellas dudas que es importante formalizar porque no tenemos respuestas apropiadas todavía. Y hay mucho al respecto, hay muchas dudas que no podemos todavía contestar claramente. Bueno, este es un repaso que en las primeras charlas nos deteníamos a explicarlo, ya no nos detenemos más, es una visión general sobre las vacunas que estamos utilizando ahora, básicamente distinguidas unas de otras en función de las plataformas que emplean. Por un lado tenemos vacunas ARN mensajero, Pfizer y Moderna. No existían vacunas antiinfecciosas a RNA mensajero antes, no existían vacunas a RNA mensajero, por lo tanto con el desarrollo de Pfizer y Moderna se ha abierto un campo muy interesante que se está explorando en el terreno de la inmunidad antiinfecciosa y desarrollo ya en fase 2 de otras vacunas a RNA mensajero contra Zika, metaneumovirus, RSV, etc. Después tenemos las 4 más empleadas, que son adenovectores no replicativos que portan el gen de la proteína S. Oxford AstraZeneca es un adeno de chimpancé, las 2 dosis iguales. Johnson, antes una dosis, ahora está en discusión, que usa otro adenovirus, CanSino, que usa el adeno 5. Sputnik, que usa adeno 5, adeno 26 como primera dosis, adeno 5 como segunda, y Johnson & Johnson, que usa el adeno 26. Tenemos después las 2 vacunas de origen en China inactivadas, que son las vacunas más tradicionales, Sinopharm y Sinovac. Sinopharm acá en la Argentina, Sinovac en Chile, Uruguay y tantos otros países. ¿Ponga los auriculares? Y la última de las plataformas que ha entrado, ya ha transitado fase 3, es la vacuna de Novavax, que es una vacuna a subunidades proteicas, básicamente la proteína S. Todo el objetivo de cualquiera de estas vacunas tiene un target central, que es en general la proteína S y particularmente el dominio RBD
de la proteína esa que concentra el blanco principal, no único, de los anticuerpos neutralizantes. Todas estas vacunas, no vamos a detenernos en ensayos de fase 3 porque ya son a medios viejos, solamente creo que en las diapos tengo uno solo como modelo, han demostrado niveles muy altos de seguridad, de inmunogenicidad, de eficacia y de efectividad, aunque algunos de estos parámetros, básicamente eficacia y efectividad, con las nuevas variantes hasta la Delta, no nos metemos con Omicron porque todavía tenemos poquitos datos, los niveles de eficacia y efectividad se vieron comprometidos y bajaron un 10-15% respecto a ese 90, 80 y pico largos que mostraron en los estudios de fase 3 todas estas vacunas. ¿Cómo inducen protección? ¿Cómo inducen protección las vacunas? Veamos primero el esquema más sencillito y después lo complicamos para ver que incluso en este terreno no tenemos claridad, por lo menos claridad absoluta. Esta es la estructura del virus que todos conocen, esta es la proteína S que se expresa en forma de un trímero, este es el dominio RBD en violeta de la proteína S y este dominio RBD es el que le permite al virus interactuar con su receptor, la enzima convertidora angiotensina de tipo 2, que se expresa en distintos tejidos, muy importante su expresión en el epitelio aéreo, y así es como transita la infección. El objeto central de las vacunas es producir anticuerpos neutralizantes. Y los anticuerpos neutralizantes, el grueso de la literatura, concentra su atención en los anticuerpos que le pegan a RBD e inhiben esta interacción y por lo tanto inhiben la capacidad infectiva del virus. Es decir que si uno tiene que jerarquizar y decir, bueno, ¿cómo trabajan las vacunas? Bueno, centralmente produciendo anticuerpos neutralizantes. ¿Cuál es el compromiso de la respuesta mediada no por linfocitos B, sino por linfocitos T? Bueno, los anticuerpos neutralizantes tienen que tener alta afinidad. Y para tener alta afinidad hay una reacción de centro germinal de por medio, donde hay colaboración con un subset de linfocitos T, CD4, que son los T foliculares. En el terreno de las vacunas, los otros perfiles T, hablamos por ejemplo de perfil TH1, ¿tienen alguna incumbencia? No está claro, no está claro. Entonces, sí anticuerpos neutralizantes, sí los T foliculares en la colaboración con los anticuerpos neutralizantes, y para que vean que el terreno no está para nada cerrado, esto es un conjunto, es un trabajo de Science de junio, pero después salieron trabajos en Science, Cell Reports, y lo que plantean estos, y la evidencia es muy fuerte, es que si bien nosotros estamos centrando la atención en los anticuerpos que neutralizan el dominio RBD, que actúan como neutralizantes, hay estos anticuerpos que acá figuran en rojo, que están dirigidos contra el dominio N-terminal, y también actúan como anticuerpos neutralizantes, y son una parte sustancial de los anticuerpos inducidos por la vacunación. Ahora, este dominio NTD no tiene absolutamente nada que ver con la capacidad del virus de interactuar con su receptor, que es AC2. Y sin embargo, neutralizan la infección. Estarían neutralizando una infección que se cree que tiene más que ver no tanto con la interacción del virus con el AC2, sino con la infección que transcurre entre células epiteliales vecinas, que puede bypassear la necesidad de un receptor de penetración como es AC2. Entonces, sobre esto hay muchas preguntas, pero la verdad que los 4 o 5 trabajos muy pesados coinciden que hay que estudiarlos seriamente, porque parecen explicar en una porción significativa la acción de los anticuerpos neutralizantes y en última instancia la acción protectora mediada por las vacunas. No nos detenemos en esto porque son los gráficos, si no perderíamos mucho tiempo, pero indican en esto. Una parte sustancial de los anticuerpos neutralizantes está dirigido contra el dominio N-terminal de la proteína S y neutralizan a través de un mecanismo que podríamos llamar atípicos. Salteando otras cosas, hay una segunda pandemia que es
la de todos aquellos que quieren medirse anticuerpos para ver si están bien protegidos. Entonces, obviamente si nosotros tenemos una persona vacunada, se lo convirtió y produjo altos niveles de anticuerpos, uno realmente cree que está bien protegida. Pero lo que estamos viendo cada vez con más fuerte la evidencia es que no, el nivel de anticuerpos no es un marcador subrogante de protección. Es decir, no hay un nivel en el cual indique por encima de este nivel está protegido y si no tenés que darte un refuerzo. No tenemos ese nivel, incluso tenemos todo un conjunto de datos que indican que aquellos que tanto en el escenario de la infección como en el escenario de la vacunación no se lo convierten, también muestran niveles muy fuertes de protección. Y voy a mostrar solamente 2 diapositivas. No disponer de un marcador subrogante de protección en el terreno de la medición de los anticuerpos no indica en absoluto que los anticuerpos no protegen, sino solamente que la medición de los anticuerpos circulantes no es una medida o un parámetro fiable como indicador de protección. Este es un trabajo publicado un tiempo atrás. Básicamente son observaciones del CDC en Estados Unidos. Miremos solamente el gráfico de la izquierda. Son vacunados con 2 dosis de Pfizer y no vacunados. Entonces fíjense acá en el eje de la CI tenemos cómo se incrementa el número de infectados con el correr del tiempo. Y obviamente en los no vacunados se incrementa mucho. ¿Y qué tenemos en estas 3 líneas verdes? Tenemos gente que se lo convierte y tiene bajos niveles, la primera de las líneas superior, niveles medios y niveles bajos. Y fíjense que estas comparaciones, cuando se hacen los test estadísticos, en muchos casos no dan significativas, porque están muy, muy pegaditas. Y estos 3 están vacunados, los grupos de pacientes, de personas vacunadas en estas 3 líneas, pero realmente, pese a diferir mucho en el tenor de anticuerpos, realmente todos están muy, muy, muy protegidos, dramáticamente más protegidos que aquellos que no se vacunaron, obviamente. Y este es un trabajo interesante que se da no en el terreno de las vacunas, sino en el terreno de la propia infección. Esto es antes. Es un estudio que se publica en agosto de este año, pero es antes, toma toda data antes de que, creo que terminan en octubre o noviembre del año pasado, antes que se empezara a vacunar a las personas. Toman trabajadores de la salud, en Estados Unidos 49.000, no, en Inglaterra y Estados Unidos, 49.000 trabajadores de la salud, de los cuales 47.000 no hay evidencia de infección, 2.300 tienen evidencia de infección por PCR. En forma similar a lo que vemos acá, no todos los pacientes infectados se lo convierten. En este grupo de 2.300 hay 2.000, más o menos un 90% que sí se lo convierten y hay 200 que no se lo convierten. Y cuando ustedes se fijan qué chance tienen de reinfectarse en el tiempo, la chance es muy similar en el grupo que se lo convirtió y en el grupo que no se lo convirtió. Es decir, que lo que importa en el escenario es básicamente una respuesta inmune de memoria que se genera y quizás un segundo componente que al momento no alcanzamos todavía a definir. Obviamente la chance de reinfección es mucho menor que la chance de infectarse para aquellos que no se infectaron previamente. Y esto tiene que ver con el desarrollo de la memoria. Pero entonces, tanto la diapositiva esta como esta ilustran todo un conjunto grande de trabajos que nos están hablando que la mera medición de anticuerpos, más allá de que los anticuerpos son críticos en la defensa conferida por vacunas, no nos permite definir un umbral de protección. El concepto de eficacia. Bueno, esta es la primera de las vacunas aprobada en octubre del año pasado. Es un trabajo en New England que tiene que ver con Pfizer. Y lo que vemos acá básicamente es grupo placebo. Hay 15.000 más o menos en el grupo placebo y 15.000 en el grupo vacunado. Vemos cómo aumenta y se acumula el número de casos, infecciones positivas en el grupo placebo y aumenta muy, muy poquito en el grupo vacunado con 2 dosis de Pfizer, medido a partir de la semana posterior a la administración de la segunda dosis. En el grupo placebo encuentran 162 infectados, en el grupo vacunado 8,
Eso se hace una regla de 3 simple y da un 95% de eficacia, es decir, enorme eficacia. Sale esta de Pfizer, a las 2-3 semanas sale el resultado de Moderna, a las 3 meses sale en Lancet el resultado de Sputnik y posteriormente sale el resultado de Novavax. Todos con niveles del 80 y pico largo, 90, un escalón abajo en el caso de Oxford AstraZeneca. Entonces, todas las vacunas, estas han demostrado un nivel extraordinario de seguridad, ser fuertemente inmunogénicas y ser muy eficaces. Muy eficaces. Todas las vacunas actuales están diseñadas con la variable original, la de Wuhan. La de Wuhan. Después vamos a ver qué pasa en la eficacia de las vacunas frente a las variables que surgieron a la posterior, las 4, 5, hoy por hoy, variables de preocupación que incluyen por último a la Omicron. Y esta diapositiva es importante ponerla porque se le pegó muy duro a las vacunas Sinopharm y Sinovac. Y entonces, este es un estudio muy serio que hizo el Instituto Butantan en Brasil, sobre más de 9.000 participantes. Para hacerlo muy sencillo, lo que vemos acá en el panel de la izquierda es qué nivel de eficacia tuvo frente a lo que es infección severa y muerte. 100%. Obviamente, por ahí no es el 100%, se amplían más. Pero bueno, una eficacia enorme, enorme en lo que es prevención de infección severa. Sin embargo, en lo que es infección leve y moderada, el nivel de eficacia fue del 50%. Quiere decir que las vacunas a virus inactivado están mostrando a nivel global, teniendo el conjunto de las infecciones consideradas como un todo, un nivel de eficacia ligeramente inferior, que no se observa en las infecciones severas, pero sí se observa si yo analizo todas las infecciones juntas, donde obviamente la inmensa mayoría son infecciones leves, asintomáticas o en el peor de los casos moderadas. Es decir, protegen muy bien frente a la infección severa, pero están un escalón por debajo en lo que es infección leve. Y quizás eso, como el infectado leve sí transmite la infección a otros, por eso quizás frente a la primera ola, frente a la segunda ola, tanto a Chile como a Uruguay, que vacunaron muchísimo con Sinovac, les costó más bajar esa ola porque corta menos la transmisibilidad este tipo de vacunas. Este es un estudio en Ciudad de Buenos Aires, básicamente refleja las primeras 2 vacunas que se usaron acá, que fueron Sputnik y Oxford AstraZeneca. Esto fue publicado hace poquito, pero refiere a haber estudiado los vacunados en Capital Federal entre enero y mayo del 2020, 660.000 personas, restringidos a mayores de 60, 123.000 no vacunados, 540.000 vacunados con una dosis, 83.000 vacunados con 2 dosis. Si yo tomo incidencia de infección, y estos números están normalizados, así que sí son comparables, veo que los no vacunados tienen una incidencia relativa de infección de 36, y los vacunados con 2 dosis de 80, perdón, me perdí acá, los 36 versus 4, es decir, que hay entre 8 y 9 veces menos chance de infectarse en los vacunados con 2 dosis frente a los no vacunados. Y si tomo la vacunación incompleta, es el 50%. Ahora, fíjense que estos números que ya involucran en Argentina, meses de enero y mayo, comenzando la campaña de vacunación, la diferencia abismal a favor de la vacunación, cuando habla de fallecidos, todavía la diferencia es mayor, porque entre 2.31 en los no vacunados y 0.04 en los vacunados con 2 dosis, hay entre 40 y 50 veces mayor protección. Es decir, que lo que en este estudio, que ya es de efectividad en terreno propio, se verifican los resultados de eficacia publicados para las distintas vacunas. El problema de las variantes. Si uno toma hemisferio norte, Israel también, que es lo que tomo como ejemplos acá, y hablamos de mayo, parecería que en mayo terminaba la pandemia. Estados Unidos, Europa Occidental, Israel también.
Pero si nosotros vamos al gráfico de la derecha, coincidente con la aparición de variantes, y quizá también con cierta merma en la capacidad protectora de las vacunas, pero en los primeros meses, julio-agosto, más impactando las variantes, vemos un aumento muy importante de casos, tanto en Estados Unidos, Europa e Israel. Las variantes de preocupación que han sido definidas hasta ahora, uno define una variante de preocupación cuando encuentra uno de estos tres elementos. Primero, que sea más infecciosa, es decir, más transmisible. Segundo, que evada la acción protectora de la respuesta inmune, tanto la contraída naturalmente en la infección o la otorgada por vacunación. Y tercero, que se asocia a casos de más gravedad. No voy a detenerme en las variantes, solamente en la delta. La variante delta tiene las tres propiedades. Es mucho más transmisible que las anteriores. Se asocia a casos de más gravedad, tiene un 50% de mayor capacidad de inducir cuadros graves y evade parcialmente, le quita un 10-15% a estos parámetros de efectividad que vimos en las vacunas frente a la variante original de Wuhan. Después me voy a referir muy chiquito a lo poco que conocemos en relación a Omicron. Así se incorpora en Reino Unido la variante, desplazando a la variante alfa, la variante delta. Fíjense, entre abril y mayo desplaza absolutamente a la variante alfa y todo pasa a ser variante delta. De la mano de una política realmente muy irresponsable de Boris Johnson, porque no hubo control alguno de fronteras. Estos son datos de la autoridad civil que regula el tráfico aéreo. Y hubo 42.000 personas durante abril que viajaron de Reino Unido a la India o de la India a Reino Unido. Y con distintas cinéticas, todo el mundo empezó a comprometerse con la variante Delta, no solamente Reino Unido, Estados Unidos, Dinamarca, Alemania, Israel, Rusia, y finalmente nosotros, todo Cono Sur. Claramente la variante Delta es la predominante. Ahora, esta ola, ¿qué significa? La semana pasada tuvimos acá en Facultad de Medicina un escrache. Nosotros tenemos un vacunatorio abajo, un escrache de un grupo antivacunas, integrado por un grupo de gente que gritaba cosas afuera y se metió acá a discutir. Y la verdad, cuando bajamos a discutir, los argumentos que plantean son tan primitivos que llama la atención. Muy bueno que acá no tengamos un movimiento antivacunas realmente importante, como si hay en Estados Unidos, hay un 35% de la población adulta que no se vacuna. Y entonces los médicos no tienen solo que preocuparse porque la gente no se muera, cosa que ya es una tarea monstruosamente pesada y que está repercutiendo muy duro acá. Un solo dato, en el último concurso de residentes, no se lograron completar las vacantes para terapia intensiva. Estamos hablando del concurso de residentes de este año. Entonces los médicos en Estados Unidos hacen este tipo de cosas para convencer a la población. Estamos en agosto. Agosto 9, un día en un hospital. ¿Cuántos internados hay? En Houston a esta altura había un 65% de personas adultas vacunadas. Entonces fíjense, pese a la ola esta, cuando yo comparo vacunados y no vacunados, de los 81 hospitalizados hay 72 no vacunados, 9 vacunados. Es decir que entre 8 y 10 veces, porque la mayor parte de la población está vacunada, se protege de lo que es la internación hospitalaria. Y si yo esto lo traslado a internación en terapia intensiva o a ventilación, la diferencia porcentual es todavía mayor. Es decir que incluso en el escenario y como vamos a ver después, también en el escenario de la preponderancia de la variante Delta, la vacunación anda muy bien y los resultados realmente son espectaculares. Frente a la variante Delta, la consideración es que una persona vacunada en forma completa, si se evalúa al mes 1, 2, 3, 4 de haberse vacunado, tiene 20 veces menos chance de padecer una infección severa respecto del no vacunado y 5 veces menos chance de padecer una infección
leve, que es muy importante la leve, insisto, porque transmite. Esta es la nueva ola, que es la ola en Europa. Tremenda ola en Europa. Alemania llegó en la semana pasada a 70.000 casos diarios. Pero fíjense la diferencia en Alemania. En Alemania está en un pico, pero un pico que crece en el último mes. Hay países, nuevamente tomo el ejemplo del Reino Unido, que está en 30.000 o 40.000 casos desde mediados de año. Desde mediados de año. Es decir, que nunca bajó esta tremenda ola de mediados del año 2021. Ahora, si yo comparo España y Reino Unido, ¿cuál es la diferencia si tienen ambos el mismo nivel de vacunación? Están llegando al 80% de la vacunación adulta, si bien España tiene más vacunación pediátrica que Reino Unido. El asunto ahí entra el problema de los cuidados. En España no están habilitados boliches, o no estaban hasta hace muy poquito, boliches para miles de personas. Hay una obligatoriedad de usar barbijos en las escuelas, en los lugares cerrados, y Reino Unido liberó prácticamente todo. Recién ahora, la semana pasada, frente al ingreso de Omicron, volvió a restablecer el uso de barbijo. Es decir, que en el escenario de la variante Delta, la gran herramienta son las vacunas, pero el problema de los cuidados sigue siendo importante, e insisto en esto. La vacunación completa protege 20 veces frente a lo que es una infección severa, pero 4 o 5 veces frente a lo que es una infección leve. Es decir, no tiene la misma eficacia en cuanto a prevenir la infección que en cuanto a salvarnos la vida de una infección severa. Y en relación a esta, acá está puesto todos los países de Europa y algunos más. En azul, tengo que correr esta cuestión. En azul están muertos por millón. Y acá está el porciento de vacunación. Básicamente vacunación adulta se refiere en este gráfico. Y fíjense que, bueno, salvo alguna excepción, obviamente, en la medida que crecemos de un 65 a un 85%, vemos que básicamente lo que son las curvas, las barras celestes tienden a desaparecer, salvo en algunos lugares que habrá que estudiar particularmente. Entonces, evidentemente, no es lo mismo, para nada. Uno dice 65, pero una cosa es 65, otra cosa es 85, y son dos mundos distintos en cuanto a miles de muertes que pueden ser evitadas. Y esta es Omicron. No vamos a hablar de esto porque primero no es el tema mío, y muchos de ustedes quizás saben más que yo de esto, pero Omicron llama la atención. La Omicron se detecta y se caracteriza hace 3 semanas y media, entonces hay muchísimas dudas. Pero tiene 30 mutaciones en la proteína S y tiene 10 a 12 mutaciones en el dominio RBD frente a 2 mutaciones que portan el dominio RBD la variante Delta. Y porta algunas de las mutaciones que se han visto que propenden al escape tanto de la terapia con anticuerpos monoclonales como de la acción protectora de las vacunas. Y hoy justo sale un artículo, un comentario en Science, que en Sudáfrica hay mucha preocupación teniendo en cuenta que en gran medida una gran parte de esta curva de nuevas infecciones por Omicron se está dando en personas no vacunadas, pero sí personas previamente infectadas. África del Sur, un alto nivel de personas previamente infectadas. Y la diferencia, es un artículo que sacan hoy, un comentario que sacan hoy, es que los previamente infectados frente a la Delta tenían una gran protección. Algunos podían infectarse, una gran protección. Los previamente infectados frente a Omicron tienen sustantivamente menos protección. Siempre más protección que el no previamente infectado, pero que se compromete la infección, y eso tiene que ver con escape a los anticuerpos y este conjunto de mutaciones. Así es como está creciendo. Fíjense, esto más que una curva parece un palito mirando al cielo. Nos hace acordar cómo se introdujo Delta, ¿sí? Es decir, que ha crecido, y esto es de hace una semana, creo, hace ya un tiempito, siguió creciendo. Acá lo vemos en barras y acá lo vemos. Es decir, que el nivel
está creciendo muchísimo, creo que se ha triplicado o cuadruplicado en el curso de una semana. ¿Qué sabemos frente a Omicron? Un poquito. Primero, que es muy transmisible, no hay duda de eso. En varios pueblos de Sudáfrica ha desplazado la variante Delta. Segundo, que tendría capacidad, no sabemos en qué nivel, de evadir la acción de los anticuerpos, tanto los anticuerpos generados en el transcurso de la propia infección o los inducidos por vacuna. Es decir, va a haber un compromiso de efectividad. En cuanto a transmisión, no sabemos a nivel de protección de la enfermedad severa, y el dato relativamente alentador que hay, pero que es, como todos los datos de Omicron, muy provisorio, que no se asociaría, al menos en la población adulta, a casos de mayor severidad. No sería más severa en relación a las variantes anteriores, al contrario, podría ser un poquito más liviana. Se ven menos manifestaciones inflamatorias sistémicas y menos compromiso a nivel del sistema respiratorio, pero son datos preliminares porque hay que detenerse muy bien en lo que es el grupo etario de las personas. Gran parte de los análisis están hechos en estudiantes secundarios, estudiantes universitarios, así que hay un dato que nos tranquiliza un poquito, pero bueno, como el resto de los datos es preliminar, pero sabemos que es transmisible y sabemos que va a bajar la eficacia de protección que otorgan las vacunas. Y esta es otra manera de ver el incremento de Delta. Tengo que correr esto. Perdón, no de Delta, de Omicron. Entonces fíjense cómo el porciento relativo de casos, cómo son las pendientes de las otras curvas y cómo trepa realmente Omicron. Bien, nos olvidamos de Omicron. ¿Decae o no decae en el tiempo la protección conferida por vacunas? Este es un estudio que desarrolló básicamente local el Instituto Leluar, el grupo de Andrea Gamarnik, y para mostrar algo que los inmunólogos conocemos bien. Estos son personal de salud vacunado con Sputnik, primera dosis. Estos son anticuerpos medidos por ELISA, segunda dosis. Y como vemos, obviamente los anticuerpos aumentan. Cuando veo a los 4 meses y a los 6 meses, los anticuerpos decaen. Y decaen entre 8 y 10 veces. Ahora, si yo veo anticuerpos no medidos por ELISA, sino viendo actividad neutralizante, que es lo que hacemos acá, en este caso con la variante Wuhan, es decir, que vemos directamente distintas diluciones del suelo que portan los anticuerpos, cómo neutralizan, primera dosis, segunda dosis, y no hay un cambio significativo. ¿Qué implica? Que bajan los anticuerpos, pero maduran en su afinidad. Y esa maduración, que es un fenómeno muy conocido por todos nosotros, hace que no baje o que baje muchísimo, muchísimo menos. Lo que más importa, que es la capacidad neutralizante de los anticuerpos. Este es un estudio que hicimos nosotros. Lo paso todo junto, porque no me aparece, ahí está. La gente que comparamos, personas, trabajadores de salud, no infectados previamente a la vacunación o sí infectados. Los no infectados previamente, fíjense, dan la primera dosis, es Sputnik, trepan los niveles de anticuerpos, con 2 dosis trepan más, pero fíjense, con una dosis solamente, los previamente infectados hacen niveles que son 10 veces superiores. Es decir, que la infección actúa realmente como una super primer dosis. Y vemos lo mismo, tanto si miramos anticuerpos por ELISA como si miramos anticuerpos neutralizantes. Fíjense, estos son pacientes convalecientes, no los tengamos en cuenta. ¿Qué es lo que pasa? Estos son frente a variantes. La B1, P1, Manaos, la alfa y la lambda. Entonces, grupo 1 son los no vacunados. Los vacunados no previamente infectados y tienen este tipo de niveles. Fíjense cómo trepan los niveles en aquellos vacunados que estuvieron previamente infectados, ratificando el dato de acá. Es decir, que la primoinfección antes de la vacunación actúa como un estímulo muy, muy importante. Estos son estudios de CDC en Estados Unidos de efectividad. Nos paramos en julio.
Estados Unidos comenzó a vacunar en las últimas 2 semanas de diciembre, es decir, hay gente vacunada hasta 6 meses. Los no vacunados, cuando los estudiamos en el tiempo, comienza el pico, la ola, y obviamente empiezan a infectarse muchísimo. Y fíjense que este estudio es uno de los primeros que revela que a los 4, 5, 6 meses empieza a haber una pequeña caída en la efectividad de las vacunas. ¿Qué diferencia hay entre el gráfico de arriba y el de abajo? El de arriba habla de infecciones y el de abajo habla de infecciones severas que ameritan hospitalización. Y volvemos a ver lo mismo. Siempre las vacunas protegen mejor de la infección severa que de la infección leve. Entonces acá tenemos un aumento en lo que es infecciones que básicamente son infecciones leves y acá prácticamente no tenemos un aumento a los 6 meses de habernos vacunado. Es decir, hay un aumento muy, muy chiquito. Es decir, algo está pasando en el mes 5, 6, post completar la dosis, pero se manifiesta en este estudio observacional retrospectivo básicamente en lo que es infección leve. Este es un trabajo publicado en octubre en Lancet que demuestra básicamente lo mismo. Con el correr del tiempo, llegan a los 5 o 6 meses post vacunación, es también con Pfizer, y lo que demuestran que si yo tomo infección solamente, e insisto, cuando tomo infección solamente estoy refiriéndome fundamentalmente a lo que es infección leve, porque la mayoría hay una caída, no tremenda, pero es una caída que baja de un 80% a un 50 y pico por ciento, y no vemos caída en lo que más preocupa, que es infección severa. Y este es un estudio más reciente, que ya no toma 6 meses, sino toma 10 meses. Entonces, son personas vacunadas. Esto es una comunicación de Pfizer, que el dato está bueno, tiene una trampita, porque Pfizer quiere vender muchas vacunas, y la vacuna es excelente, no hay duda al respecto. Fíjense lo siguiente, son personas que se vacunaron hace 10 meses, adultas, sin comorbilidades. A este grupo que está en rojo, a los 10 meses se le da un fisiológica, placebo. Tiene la vacuna, las 2 dosis y un booster, pero de placebo. Y a este se le da el booster, pero un booster real, una tercera dosis de Pfizer. Y realmente una tercera dosis, luego de los 10 meses, hace que esta curva ascendente no se vea. Es decir, que no está mal la tercera dosis, es necesaria esa tercera dosis. ¿En qué momento? Bueno, a partir de los 6-7 meses, completado el esquema, ya podemos pensar. ¿Cómo viene en la Argentina la tercera dosis? Empezamos con aquellos que se habían vacunado con Sinopharm, 2 dosis, se les ofertó la tercera dosis, porque Sinopharm siempre sabíamos que era menos inmunogénica. Personal inmunodeficiente, hicimos un estudio en pacientes trasplantados renales básicamente, que están, como todos ustedes saben, con terapia inmunosupresora, y la verdad que les cuesta responder a las vacunas, Nosotros con Sputnik teníamos niveles de cero conversión con esquema completo en la población normal de 90 y pico, en los pacientes trasplantados era del 20 y pico, 28, 30%, y con una tercera dosis, que hicimos el estudio, lo comunicamos al ministerio y se habilitó la tercera dosis, se movió muy bien al respecto la Sociedad Argentina de Nefrología, logramos pasar del 20 y pico, 30 a un 50, 60%. Incluso con 3 dosis hay grupos de pacientes trasplantados que tienen esquemas de inmunosupresión importante y no se lo convierten. Bueno, ¿por qué les decía que esto tiene una trampita? Bueno, tiene una trampita porque ellos tendrían que haber seguido también acá los no vacunados. Ellos comparan los vacunados con 2 dosis y una tercera dosis. Los vacunados con 2 dosis más placebo, y no ponen los no vacunados. Porque si yo acá pondría los no vacunados, sería una curva que sería mucho, mucho más arriba. Porque si no, parece que no están protegidos con 2 dosis, y no es así. Aún sin booster están muy protegidos, pero la protección decae. La idea es que para fines de febrero o marzo, toda la población adulta en el país tenga acceso a una tercera dosis, independientemente de cuál fue el esquema oficial. Esperemos que se cumpla. Y este es un estudio de Chile, que acá sí, Chile no necesita hacer ninguna
ninguna trampita, y entonces muestra, fíjense que termina el estudio observacional en noviembre, es básicamente un estudio retrospectivo que hace la página esta, que es tan buena. Entonces, los no vacunados, Chile aumentó el número de casos a expensas de la variante Delta, triplicó o cuadruplicó en los últimos 2 meses el número de casos, los no vacunados pican en forma impresionante, los vacunados también aumentan y no aumentan los vacunados con una tercera dosis. Y en Chile en este momento estaríamos hablando de entre 8 y 11 meses posteriores al esquema completo. Es decir, que esta dosis booster realmente es importante, se la usó en Israel, e Israel realmente, en función de eso, más medidas de restricción, logró bajar mucho la curva. Es decir, no hay más discusión acerca de terceras dosis, aunque el nivel de decaimiento en la protección a los 6 meses es muy relativo, en la medida que siguen pasando los meses, resulta necesario. Siempre, aunque no sea en tercera dosis, van a estar mucho más protegidos que el no vacunado, pero la tercera dosis es importante. ¿Cómo avanza en la Argentina el programa de vacunación? La verdad que está avanzando a ritmo sostenido. Si yo tomo personas, tengo que mover esto que me tapa todo, personas por arriba de 50 años, estamos llegando al 87-88% de cobertura con el esquema completo. ¿Qué problema? Y avanzamos mucho en la vacunación pediátrica, este es un dato viejo, ya estamos básicamente en los 3,5 millones, 4 millones de chiquitos vacunados entre 3 y 12 años. ¿Qué es lo que está faltando un poquito? Cuesta, en estos dos grupos está costando que vayan a completar. Estas barras verde clara significa que se dieron una dosis y es el lugar donde menos se está avanzando. Es decir, la gente joven, si bien mayormente hay un 25-30% de los chicos más jóvenes que no están yendo a completar el esquema de vacunación. Y eso realmente es un problema. ¿Qué otras cosas nos quedan? Y bueno, si bien tenemos un nivel de cobertura muy importante en los mayores de 60 años, hay 800.000, ahora menos, 700.000, pero es un número. Hay 700.000 personas mayores de 60 años que no han recibido una vacuna. Eso estará en el 10-12% de la población mayor de 60 años, pero hay que llegar. No parece que esto refleje movimiento antivacuna, sino básicamente gente que vive en condiciones de muchísima marginalidad, de extrema pobreza, tienen otro nivel de preocupaciones y entonces habrá que hacer campaña casa por casa. Y esto es para comparar algo que ya vimos antes, que es la comparación entre dos países, Reino Unido y España. Tienen prácticamente idénticos sistemas de vacunación y coberturas. España un poco más en lo que es vacunación pediátrica. Ahora España empezó a aumentar, esto es hasta octubre, noviembre, ahora empezó a aumentar. Pero fíjense esta diferencia tremenda que hay acá y acá. Y esto involucra 150 o 200 fallecimientos por día, cosa que la comunidad médica británica se lo está advirtiendo a Johnson. Si seguimos así, esto es una meseta inaceptable porque vamos a 50.000 fallecimientos al año en un país que se jacta de tener una estructura de salud realmente muy, muy sólida y evidentemente la tiene, el problema es la política. Reino Unido no implementó medidas de protección. Recién ahora en los últimos días, por fuera de las fechas de este gráfico, volvió a usar barbijo, por ejemplo. Los boliches atestados, nada. Y España fue mucho más cautelosa en esto. Y digo esto porque el problema, así como Argentina avanzó mucho en el programa de vacunación, tenemos un lado flojo que hemos aflojado todo. Y en el escenario incluso de lo que fue la campaña electoral, ambos lados de las grietas hablaban muchísimo que estábamos transitando la pospandemia. Eso es una expresión genuina como deseo. No estamos en la pospandemia en absoluto. Lo está verificando Europa, lo está verificando la variante Omicron. Entonces hay que sacarse esa idea de la cabeza y realmente sería muy bienvenido volver a usar el barbijo, no ver la cancha de River con 70.000 personas todas abrazadas, no ver boliches bailables de 3.000 o 4.000 chicos sin ningún control de ventilación. Por ejemplo, ahora en Europa, en todo lo que son confiterías, bares, etcétera,
Francia, España y no me acuerdo que otro país, obligatoriamente sensores de dióxido. ¿Sí? Porque uno va a un barcito, se sienta adentro, y hay 10, 15 mesas ocupadas, hay gente mayor incluso sentada por hora y media, 2 horas, una sola ventana abierta. Bueno, pónganse las pilas, abran todas las ventanas, hagan algo al respecto. Los sensores de dióxido son muy buenos, nosotros tenemos en el laboratorio, son recontra baratos y estamos laburando 2 personas, 3 personas, entra la 4ª persona y empieza el pitito a infernal, a sonar y tenemos que salir. Entonces, en este escenario donde incluso desde la universidad se está hablando de retomar la presencialidad, uno tiene que sacar el pie del acelerador y ver cómo sigue la historia. Este es el asunto, es el mapa del mundo y es el mapa de la inequidad en la distribución de vacunas. Tampoco es ilógico pensar por qué surge Omicron en África. África al día de hoy tiene 16% de su población vacunada y en la mayoría de los casos es con una sola dosis. Con una sola dosis, algo absolutamente inaceptable, pero lógico en un escenario donde son básicamente las grandes corporaciones las que manejan el sistema de vacunación y no la comunión de los estados. Las promesas de Biden en Estados Unidos de bajar la ley de patente, que no hubiera sido la solución, pero sí hubiera facilitado producción en lugares periféricos que pesan demasiado. No avanzó sobre eso, no pudieron avanzar. Listo, termino acá. Y si hay dudas u opiniones, obviamente podemos charlar. Dejo de compartir.